Lázaro. Podríamos decir mucho sobre él, pero todo lo podéis buscar en Internet o en ChatGPT. Así que hemos decidido que esta presentación sea más personal. Chema es un vitalista y un enamorado de las personas. Vitalista porque cada camino que emprende lo hace con total curiosidad y dando el 100% de su energía. Y es un enamorado de las personas porque cree firmemente que todos somos grandes potencias que solo debemos ser descubiertas, guiadas, amadas. Por eso se dedica en cuerpo y alma a la educación en su espectro más amplio, y por eso navega cada día en su aula, se embarca en la creación de proyectos educativos y se pone delante de muchos docentes a dar lo poco o lo mucho que tiene para compartir. Y por eso está hoy aquí, en estas jornadas Edelvives, para conversar sobre la vida, la educación y lo que surja. Qué guay. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta fantasía de encuentros que me han montado para charlar conmigo sobre la vida, ¿no? La filosofía. Bueno, vamos a hablar de diferentes aspectos. Hoy hemos preparado un trocito para reflexionar un poco sobre lo que consideramos que son los desafíos de la educación actual, ¿no? Ya que hablamos mucho de la innovación, hablamos mucho o nos juntamos en espacios para poder compartir, vamos a hablar de qué desafíos o a qué desafíos nos estamos enfrentando, ¿vale? Y voy a adelantar que no lo voy a hacer solo, pero esta introducción inicial sí, porque creo que es importante generar el contexto para ver a qué nos enfrentamos de manera real. No sé si estáis conmigo en el que cada vez los cambios son más rápidos, como más intrépidos y además como que estos conllevan un desafío cada vez mayor, ¿no? Que ya lo que hacíamos hace poco tiempo no se asemeja a las necesidades de lo que tenemos hoy en el aula, ¿no? Que cada vez es como antes o tenemos la sensación de que se adelantan ciertas cosas antes de tiempo, ¿no? Quien me conoce o me conoce medio bien, me encanta montar en bici. De hecho, hoy iba a haber venido a Sevilla en bici, bueno, montada en el AVE, y luego iba a haber disfrutado de Sevilla en bici, pero bueno, circunstancias no lo he podido traer. Pero cuando los ciclistas montamos en bici y lo hacemos en grupo, se produce una cosa y es adecuarnos a los diferentes ritmos en función de los perfiles de la orografía del terreno, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, con este cuerpo que tengo, no es que suba muy bien ningún puerto, ¿vale? De hecho, tampoco me gusta. Pero, sin embargo, en el llano soy mucho más fuerte y se me da bastante bien. Entonces, en esos momentos, los compañeros nos vamos relevando en función de las diferentes necesidades. Creo que esta metáfora vinculada con el ciclismo es altamente aplicable a los contextos educativos. Creo que el primer desafío al que nos enfrentamos, y de alguna manera tenemos que plantearnos como educadores cómo abrazarlo, es romper estas dos palabras. Es romper la sincronía y romper la heterogeneidad, la homogeneidad. ¿Qué quiere decir este término de romper la sincronía? Cualquiera que haya entrado en un aula, y vosotras estáis en aula, ¿no? Y lo conocéis, sabéis que los estudiantes no son capaces de hacer las mismas cosas al mismo ritmo y de la misma manera. Y culturalmente, hablo de cultura, veníamos arrastrando un deje en el que, voy a parafrasear un libro de educación infantil, ¿no? Por 4 esquinitas de nada, a muchos de nuestros niños se les daba unos golpecitos, se les hacía unas formitas para que todos fueran del mismo ritmo y de la misma manera. Y esto lo hablo tremendamente agobiado porque soy padre de una hija del 29 de diciembre. Claro, y cuando te toca personalmente es un drama queen, ¿no? Si a eso le sumas que es del 29 de diciembre, que nuestra herencia genética en mi casa no es que sea muy dicha a la hora de desarrollar el lenguaje, y que a mi hija, nacida en el 2017, la pilló de lleno la pandemia con las mascarillas a la hora de construir el lenguaje, pues ¿qué queréis que os digo? Llevo 75 euros por semana para pagar un terapeuta y trabajar toda la parte del lenguaje, ¿no? Por una razón de que ha habido un principio de sincronía. Mi hija se tenía que adaptar al mismo ritmo que el resto de los demás sin entender las particularidades, las diferencias tremendamente individuales que tenemos. Porque esta es una primera idea a la hora de hablar de la educación o del desafío de la educación actual, y es la singularidad. Por suerte, las personas somos diferentes.
absolutamente diferentes. Somos muy parecidas, ¿no? Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos manos, tenemos un cerebro, caminamos, tenemos sueños, tenemos esperanzas, pero no tenemos los mismos. Y en el aula ocurre igual, nuestros estudiantes no funcionan de la misma manera. Por eso tenemos un lema muy extendido hoy en día y es que cuanto más variado, mejor, porque es la manera en la que nos vamos a poder adaptar a las necesidades. Y lo estáis viendo en los talleres de estas jornadas, ¿no? Tenemos un taller en el que se respetan los modelados de los procesos de lectoescritura de nuestros estudiantes. Tenemos unos talleres en el que les educamos a través de recursos novedosos para que también trabajen grafomotricidad con recursos de luz, ¿no? Utilizamos el cuento como parte de conocerte y entenderte. Así que es importante romper este concepto de sincronía. Y otro es el concepto de la homogeneidad, porque si somos singulares no podemos ser homogéneos. Las aulas son espacios heterogéneos. Y como heterogéneos que somos, nuestras propuestas educativas, nuestras propuestas didácticas deberían, en la medida de lo que podamos, de los contextos que tengamos, dar respuesta a estas diferencias individuales que tienen nuestros estudiantes. Así que aquí dejo mi primera reflexión sobre mi primer desafío, ¿no? Cómo rompemos la sincronía y cómo rompemos la homogeneidad para atenderlo. Sé que esto es dificilísimo y lo sé y lo digo desde el conocimiento de causa. Pero como decía Galeano, al fin y al cabo la utopía lo único que nos sirve es para seguir caminando, ¿no? Así que asumir un desafío es caminar hacia lo desconocido, que es otro de los grandes desafíos en los que tenemos. ¿Por qué hablamos de lo desconocido? Porque si asumimos que somos singulares, que existe la variabilidad humana, que cada niño es diferente en esencia, tenemos que explorar lo desconocido que hay en cada uno de ellos. Y esto parte por pensar que no todos les va a funcionar igual a cada uno, sino que algunos necesitarán en un rincón, a un espacio, con un material, otros necesitarán otros, y tendremos que variarlo. Estamos en el gran desafío actual de conocer los avances en el campo de las neurociencias cognitivas, ¿no? Cómo funciona este cerebro. Esto está como muy manido en el último tiempo. Pero resulta que los pocos y los muy certeros avances que hay en el campo de la neurociencia nos dan un montón de pistas sobre qué es lo importante y qué debemos de atender en el espacio de la educación. En este caso, por utilizar el contexto, qué es lo importante en los espacios de la educación infantil. Sabemos que en los periodos sensibles de los 3 a los 6 años es fundamental y determinante la construcción del autoconcepto. El apego seguro, los procesos de lectoescritura, ¿no? Es decir, que yo tenga claro cómo son los morfemas, los grafemas, de alguna manera, que entienda todo mi mundo exterior y que a mayor cantidad de vocabulario a los alumnos les va a ayudar a entender el mundo que los rodea. Así que nuestro foco sería muy interesante ponerlo en una buena construcción del lenguaje, en una buena construcción emocional y sobre todo que se muevan y que se muevan mucho. Porque es muy interesante que conozcan el entorno más cercano que tienen en base al movimiento. Porque, en contra de lo que pensábamos, el cuerpo no está separado de la mente, es un todo, en el que nos ayuda las partes del movimiento a entender procesos que luego pueden ser cognitivos. Cuando un estudiante hace, como los ejemplos que hay en los talleres, hace la motricidad sobre una pieza de arena, ¿no? Sobre una cajita de arena, luego esa motricidad con esa direccionalidad yo la puedo transferir a una hoja. Cuando yo trabajo la psicomotricidad fina con unos limpiapipas o con una plastilina, luego lo puedo transferir a cuando tengo que hacer la pinza con el lápiz. Así que debemos de abordar este desafío de lo desconocido. Y el tercero tiene mucho que ver con otra metáfora deportiva. A mí ahora ya no, porque me estoy haciendo un poco mayor y ya me da miedo pegarme talegadas, pero antes patinaba. Y patinaba, bueno, mucho ni poco, patinaba, ¿no? Me gustaba el hecho de desplazarme con el patín, de probar mi cuerpo. Y resulta que hay una metáfora muy actual en los deportes de deslizamiento que tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer en el aula, en el día a día. Y es que el asumir los cambios es contraintuitivo. Es igual que ocurre cuando tú haces un deporte de deslizamiento. ¿Habéis esquiado alguna vez? Si esquías, si surfeas, si patinas, todos son lo mismo. Si tú echas el peso adelante, este deporte funciona de maravilla. ¿Cómo echas el peso atrás? ¿Sí? Cuando tú empiezas a implementar cambios dentro de tu aula, es exactamente igual. Si tú te cagas de miedo y echas el peso atrás, no va a salir nada.
Sin embargo, si tú te armas de valor, de coraje, asumiendo los posibles errores que vayas a poder cometer y echas el peso adelante, pues es posible que eso coja vértigo, que a lo mejor tengas que echar un pie para pararte, pero lo natural es que las cosas terminen saliendo, incluso hasta tu cuerpo acompañe algo de manera natural, porque hay una cosa en las docentes que es la intuición. Hay una clara intuición sobre las cosas que funcionan y las que no, porque cuando han pasado muchos estudiantes por tus manos, eres consciente de qué cosas en líneas generales suelen funcionar y qué cosas son diferentes. Y entonces, en este contexto actual, en el que venimos hablando de romper esta sincronía, de romper esta homogeneidad, del explorar lo diferente, resulta que aparecen términos en la educación actual como andamiar y multinivelar. ¿Habéis oído hablar esto? Es que ya aparece reflejado hasta la LOMLOE. Bueno, la LOMLOE es como Voldemort, ¿no? Está, pero tampoco lo pronuncies, no vaya a ser que aparezcan los dementores cerca, ¿no? Pues sí, hay que andamiar y hay que multinivelar, porque resulta que no todas las personas pues no tenemos las mismas necesidades, ¿no? Pues por ejemplo, si yo tengo que subir al piso primero, puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo hacerlo en ascensor, puedo hacerlo andando, igual alguno tiene muchas capacidades y lo hace escalando, otros lo pueden hacer corriendo y a lo mejor otros lo tienen que hacer a borriquito de otro, porque no tienen esas habilidades todavía desarrolladas. Andamiar es generar las oportunidades de acceso a todos nuestros estudiantes y ese es un gran desafío de la educación actual, es cómo nos adaptamos a esta variabilidad y a esta singularidad de lo que hablábamos, ¿no? Y otro es la multinivelación. Es si asumimos que no todos nuestros estudiantes trabajan al mismo ritmo, ni lo hacen de la misma manera, pues tampoco podemos trabajar en una sola línea inamovible en el que vaya entrando, entre y el que no, que se vaya saliendo como si fueran despojos del sistema, ¿no? Como si fuera esta metáfora visual que utilizaba Frato en una de sus viñetas. Multinivelar es dar a cada alumno lo que necesita en cada momento del neurodesarrollo. Y a partir de ahí es importante que entre los equipos docentes mantengan comunicación, se compartan materiales. Esto de don't innovate, fusilate, ¿no? Si hay algo que funciona y lo necesitas para tu contexto, adáptalo. Es importante que el material dé respuesta y metodológicamente tenemos muchas soluciones y no son soluciones actuales, son soluciones bastante antiguas, ¿no? Cuando los estudiantes trabajan, por ejemplo, en educación infantil a través de rincones, hoy lo llamamos espacios, ¿no? Que es como más chic, pero bueno, son espacios de aprendizaje en el que el alumno promueve una autonomía, los materiales son diferentes en función de los diferentes grados que nos vamos a encontrar y esto le va a fomentar la autonomía al alumno para que poco a poco la vaya construyendo. Pero todo esto necesita algo que es importante en el momento y es que cambiemos nuestra mirada de una visión centrada en la opinión a centrada en la evidencia. ¿Qué sabemos que tiene un alto impacto en la educación de los estudiantes? ¿Qué prácticas educativas, innovadoras o no innovadoras, sabemos que funcionan? Esto es importante, asumir estos desafíos. Y voy a romper ahora una barra que igual en este contexto de educación infantil genera un poco de fricción, pero vamos a jugárnosla, ¿no? Mirad, las investigaciones científicas han demostrado que en la etapa de educación infantil el aprendizaje por descubrimiento es bastante ineficaz y que nuestros estudiantes de la etapa de educación infantil necesitan instrucciones directas. Y la instrucción directa no significa una clase magistral, significa que con pequeños grupos, o parejas, o tríos, vayas dando las instrucciones necesarias para que vayan teniendo los modelos que necesitan para poder aprender en base a esos modelos. Así que hay que ponernos muchas pilas, porque por osmosis es muy difícil aprender. Necesitamos centrarnos en las evidencias, y esta es una como muy clave. Otra, y esta ya está un poco más extendida, es el momento en el que se consolidan los procesos lectoescritores. Este melón sí que no lo pienso abrir. No, porque la lectoescritura es un poco como Juego de Tronos. Tienes los Lannister y los Stark y es muy probable que ya tenemos la final de Copa hoy con suficiente enfrentamiento. No hace falta enfrentarnos más, pero ahí está, ¿no? Nos podemos acercar y en función de ello intentar en la medida de lo posible cambiar nuestro contexto. Así que hemos hablado de un desafío que es cambiar homogeneidad y sincronicidad, es decir, diferentes ritmos. Hemos hablado de aproximarnos a lo desconocido. Lo desconocido es aproximar y entender que cada uno de nuestros estudiantes es absolutamente diferente en esencia. Y eso es precioso.
La diferencia es muy bonita, la diferencia enriquece. Hemos hablado de estos conceptos de andamiaje y multinivelar para que cada uno pueda patinar por su zona y se vaya exponiendo a los trucos que está realmente preparado para poder hacer, para que no tengan unos que correr y otros tener que ir muy relajados o con la lengua fuera. Y hemos hablado de un desafío actual y es centrarnos en las evidencias, lo importante que es saber qué funciona frente a qué no, para ir haciendo de alguna manera una educación más científica. Pero todo esto que hemos hablado necesita de un contexto. Un contexto que, si queréis, voy a volver a retomar la palabra utopía, necesita de un contexto que nos ayude a cambiar el entorno más cercano que tenemos. Hablamos de ODS, hablamos de diferentes marcos actuales, es decir, lo que realmente necesitamos es un contexto en el que nuestros estudiantes transfieran lo que aprenden a conocimiento, a algo contextualizado, a algo real, algo que les implique emocionalmente, algo que les implique trascendentalmente, ¿no? Algo que decir, joder, lo que estoy haciendo en el aula tiene un impacto fuera de ella. Y entonces la impronunciable ley introduce un elemento prescriptivo, que no normativo, que lo llama situaciones de aprendizaje, ¿no? Y podríamos tomar muchas rondas de cerveza para intentar definir qué es una situación de aprendizaje y seguramente nunca llegaríamos a tener algo en común, ¿no? Sobre qué son, pero si las podemos resumir así como a brochazo de una manera bastante grosera, una situación de aprendizaje es algo que está contextualizado, que necesita un contexto, ¿no? Una situación de aprendizaje es algo que promueve diferentes procesos cognitivos, desde las cosas más basiquitas hasta las cosas que a la cabeza le generan más impacto, como reflexionar, como pensar que otros se puedan valer de algo que tú has hecho, comprender, aplicar, ¿no? Todas esas temáticas. Las situaciones de aprendizaje, además, nos dicen que estaría genial que promovieran actitudes individuales y grupales. Es decir, que lo individual impacta en lo colectivo, pero es que lo colectivo también impacta en lo individual. Como seres sociales, ¿no? Nos juntamos en unas jornadas a celebrar cosas que tenemos en común, que se llaman valores, ¿no? Que nos unen, nos promueven y a partir de ahí generamos nuevas experiencias. Las situaciones de aprendizaje también nos dicen que es muy, muy importante que generen necesidades, curiosidades, intereses a los estudiantes. Es decir, que no todo lo que vamos a proponer dentro del aula a veces interesará a los estudiantes, porque las personas necesitamos que alguien también nos despierte intereses, ¿no? Nos despierte actitudes que en un primer momento, por mi situación personal o por el contexto donde vivo, no tengo por qué tenerlas. Y ahí es donde están estas profesoras que utilizan ahí como sacacorchos de ideas, ¿no? Como sacacorchos de sueños. Y luego nos dicen que estas situaciones de aprendizaje tienen que promover algunas cosas que son fundamentales si queremos cambiar el contexto y el mundo actual en el que vivimos. Y tienen que ser situaciones que promuevan el pensamiento crítico. Ya no vale reproducir contenido de una forma mecánica y sin ningún sentido ni sin ninguna sensibilidad. Deben de promover la igualdad. Esto es un desafío brutal al que nos enfrentamos. Tenemos que de alguna manera romper estos techos, en ocasiones muchos de ellos de cristal. Estas situaciones de aprendizaje además nos dicen que deben de impactar en medidas del entorno, ¿no? Es decir, que respondamos a situaciones reales. Como por ejemplo, situaciones reales es tan urgente como que un 6 de mayo en Sevilla no se puede respirar cuando te bajas del avión, como me ha pasado antes cuando he llegado, ¿no? Que me baja y digo, Dios santo, y la calle parecía el primer capítulo de The Last of Us. Digo, ¿dónde está la gente aquí? O sea, no, ha desaparecido por completo. No es normal estas temperaturas, estos cambios climáticos tan sumamente radicales. Es decir, que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de utilizar situaciones de aprendizaje que nos sirvan para cambiar el entorno, para sensibilizar sobre género, etcétera, pero también sobre cambio climático. Y para ello he traído esta canción de Carolina Durante. Carolina Durante es un grupo como muy indie madrileño. Si no lo conocéis, son bastante gamberros, molan mogollón. Y fijaros la letra, qué chula es, porque la canción se llama Perdona. Y dice, se me olvidaba que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, porque como que los viernes somos, ¿no? De hecho, la profesional colgaba el otro día que los viernes no sabías si perdonabas más o que cuánto de transitivo eras, ¿verdad? Y los viernes a las 3 es que te da igual el mundo, ¿verdad? Es como... Dice, no respondes mis mensajes, no merezco tu atención.
Pido perdón por no ser mejor que nadie, pido perdón, no hace falta que me hables. Vuelvo a repetir, ¿no? Dice, pido perdón por no ser mejor que nadie, pido perdón, no hace falta que me hables, y pido perdón por no ser mejor que nadie. He traído hoy, y por desgracia no nos va a poder acompañar físicamente, y os lo juro que me encantaría porque es una fuente de inspiración brutal, al meteorólogo que Carolina Durante menciona en una de sus canciones, y además él tiene la valentía de subirse al escenario para cantar con Carolina Durante una canción. Y me gustaría ahora que intentarais ver esta visión si el planeta Tierra, si el entorno en el que vivimos estuviera hablando desde esta perspectiva. No me haces caso los viernes, no respondes mis mensajes, no merezco tu atención, somos mejor que nadie. No lo sé, un poco confuso. Esta tarde hemos invitado en Edelvives a que nos acompañe para poder hablar sobre cambio climático, urgencia climática, sobre cómo poder adaptar estas situaciones de aprendizaje a nuestros contextos educativos, a Martín Barreiro. Espero que disfrutéis mucho de esta conversación, de esta entrevista, porque es un ser humano muy, muy interesante. Bienvenido, Martín. Hola. Bueno, lo primero, gracias, disculpadme que no puedo estar ahí de forma presencial. Bueno, voy a contaros un poco mis penas muy rápido y ya pasamos a lo divertido. Bueno, por mi avanzada edad y cosas de las que también le afectan a Chema, porque además luego contaré la conexión que estoy viviendo con Chema, que nos conocemos de 24 horas, pero para mí casi es un colega de la infancia. Y entendéis por qué seguro, porque es espectacular. Bueno, he tenido una hernia de disco que seguro que muchas de vosotras está pasando por algo similar y es algo horrible, ¿no? El dolor ciático es algo realmente que te penetra ahí de forma chunga y no te deja vivir. Y bueno, pues llevo de baja desde enero. Finalmente me he tenido que operar, me he operado, la operación ha salido bien. Y esta semana, teóricamente, me reincorporaba el viernes a trabajar, el sábado venía a Sevilla a disfrutar de esa mañana con Chema, con Rosa, con Luciana, con toda la gente del Vives, y he pillado COVID por segunda vez además, que me impide estar en las jornadas del Vives. De hecho, Rosa ha creado un chat para hablar de estas jornadas que se llama Efecto Meiga. Soy gallego, como sabéis, como se nota por el acento, ¿no? Y Rosa está segura de que estoy maldecido por alguna meiga de alguna zona rural gallega. Yo no creo en eso, soy científico, entonces debo de mantenerme firme y no creer en eso, pero estoy empezando a dudar ya si es cierto o no, porque es increíble. Ahora me encuentro un poco mejor y quizás podría haberme atrevido a ir, pero soy un poco también paranoico con el tema del contagio, en que sé que el COVID ya no tiene protocolo, pero me he hecho unos test estos días y tengo una raya morada esa que parece que se sale de la maquinita esta, bueno, horrible. En fin, que disculpadme, ya veis que la edad no... Bueno, el COVID no tiene que ver con la edad, pero bueno. Y de hecho no sé cómo lo he pillado, porque he estado de baja metido en casa, es que es inexplicable esto, en fin. Segunda cosa, antes de nada, por supuesto agradeceros la atención a todas, a todos, que estéis ahí y os juro que nos veremos en algún sitio físicamente pronto, porque del Vives, Chema y yo creo que tenemos una conexión que va a permanecer, espero, durante mucho tiempo. Quiero agradecerle personalmente a Rosa y personalmente a Chema todo esto y jolín, y volver y ahora hablar de Chema, ¿no? y de lo que estás diciendo. He estado escribiendo mientras hablabas. Me parece fascinante un montón de metáforas que se te ocurren en una semana desde que nos conocemos, más o menos, una semana y pico, como de 4 cosas que hablé contigo, le has dado la vuelta, lo has puesto bonito, lo has puesto chulo, la metáfora de la canción me parece buenísima. La metáfora, por cierto, de los deportes de desplazamiento me parece chulísima, porque si alguna vez habéis hecho esquí, sabéis que lo peor de todo es ponerse de cara a la pendiente, o sea, enfrentarse al descenso, a bajar esa cuesta. Cuanto más pendiente, más miedo. Pero es la única forma de mantenerte en equilibrio y es enfrentándote a la pendiente, y de hecho es la única forma de divertirte, porque acabas descendiendo la pista y acabas disfrutando, ¿no? Que de eso se trata los deportes de deslizamiento. Yo también patinaba, porque ahora después de la hernia veremos a ver, hacía surf, esquiaba, todo esto de modernos, pero me parece que voy a tener que dedicar a deportes más de la tercera edad o cosas así.
Entonces, recogiendo lo justo esa metáfora de la que tiraba Chema tan chula, justo la canción, si la personalizamos en la Tierra hablándonos, es algo que se habla muy pocas veces, ¿no? Desde el enfoque de cambio climático, siempre se dice, seguro que os suena, ¿verdad? El lema este de no hay planeta B, o tratemos bien a la Tierra, o sea, siempre se hace un poco de paternalismo con el planeta, o sea, un paternalismo pseudoecológico, como de vamos a tratarla bien, vamos a cuidarla, y en realidad esto es una parida musical desde mi punto de vista, porque a la Tierra se la sudamos de una manera tan salvaje que da igual, porque la Tierra en realidad es un objeto celeste que está girando en el espacio desde hace 4.600 millones de años y que estemos nosotros encima o no, es que no sabéis hasta qué punto se la tiene que traer al pairo, porque de hecho en la Tierra han perecido especies durísimas, con la piel durísima literalmente, como los dinosaurios o como otras muchas especies complejas y duras y adaptadas. Entonces, en realidad, el cambio climático, desde mi punto de vista, es una cuestión de la supervivencia de la especie y de la calidad de vida de la especie que somos, ¿no? De la especie humana, obviamente, y de todas las otras especies de las cuales dependemos. Sin las otras especies, sin la biodiversidad, no hay nada. No hay comida, no hay bebida, no hay aire, no se respira. O sea, se respira biodiversidad. Y si la biodiversidad desaparece, se acaba el elemento que nos mantiene con vida. Entonces, el enfoque desde mi punto de vista es un poco menos paternalista y menos antropocentrista, menos desde el punto de vista del hombre, sobre todo del hombre, o sea, del hombre patriarcal, ¿no? de macho, que en realidad no, somos una especie pequeñica y que sí, que ha hecho muchas cosas muy bonitas y muy entretenidas y súper interesantes, pero que si la Tierra necesita evolucionar, lo hará, sea con nosotros o sin nosotros. Hay unos vídeos que os aconsejo que veáis de Conservation International, que están doblados. El más chulo es el de la voz de Julia Roberts, que habla precisamente en nombre de la Tierra. Y solo para que veáis un poco ese enfoque, ¿no? De que ella, en primera persona, dice que le encantará que sigamos encima, pero no le importa que no estemos. Ella va a seguir girando y va a seguir evolucionando. Entonces, como resumen, que me enrollo mucho, Chema, vete cortándome. El problema del cambio climático es un problema que nos afecta a nosotros. Sí, estamos desertificando zonas, da igual, van a cambiar con el tiempo, volverá a haber ahí vegetación. Otra cosa es que estemos nosotros, eso es lo que yo os quiero plantear, que ese es el tema. O cómo estarán las generaciones que vienen, viviendo en situaciones súper difíciles, súper extremas, más todavía que nosotros, que ya las estamos viviendo, obviamente. Y de eso va la historia, de una cuestión de sobrevivir y de vivir bien sin enfrentarnos a ese calor extremo del que hablaba Chema, que ahora en Sevilla, que lo conocéis bien, y ya sé que ha hecho calor en Sevilla toda la vida, pero ahora el calor es más duro, y va a ser más duro todavía, y va a ser más extremo todavía, y va a durar más todavía. Voy a parar, Chema. De hecho, Martín, hay una cosa, has hecho alusión a los vídeos de Conservation International, en el que el vídeo de Julia Roberts ella habla de... O sea, al final tiene una frase que dice, como habla en el nombre de la Tierra, dice, yo estoy preparada, ¿y tú lo estás? ¿No? Lanzando ahí como una pregunta que se queda ahí flotando en el aire. Y esta pregunta ahora yo te la voy a formular a ti, ¿no? Desde aquí, Martín. ¿Qué acciones, qué propuestas, qué se puede hacer para prepararnos o para mitigar esa huella, ¿no? que estamos generando en la actualidad? A lo mejor acciones, no sé si tanto concretas, pero ¿qué se puede hacer? Aunque es como muy grande la pregunta, pero bueno, seguro que tú tienes la capacidad de aterrizar en algo concreto. Bueno, sí, muchas cosas concretas. Y en realidad la respuesta a la solución del cambio climático es muy sencilla. Lo que está sucediendo es que está subiendo la temperatura. La estamos subiendo porque estamos aumentando unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Nada, pues está aumentando una manta. Imaginaos que hay una manta alrededor de la Tierra, que es la que da la vida, pero estamos haciendo esa manta más gorda. Con la manta más gorda la vida se hace más dura porque hace más calor. Punto. Ese es el problema. Obviamente esto tiene muchas derivadas. Que hace más calor implica que hay más evaporación, que hay más evaporación implica que hay tormentas más severas, que los ciclones tropicales van a ser más intensos, van a llegar a sitios donde antes no llegaban, que los eventos extremos van a ser más extremos, más frecuentes. Es decir,
El origen es la subida de temperatura y los problemas empiezan como sistema muy complejo, que es la Tierra, un sistema enormemente complejo, con una enorme cantidad de variables que están interaccionando entre sí, entre ellas nosotros, una variable. Somos, de hecho, la variable que está condicionando el cambio climático, porque es un cambio climático de origen, hay que decirlo, humano, antropogénico. Entonces, la solución es muy sencilla, en realidad. Es evitar que siga subiendo la temperatura. No tiene más. Es decir, tenemos que reducir esos gases. Ya, es muy sencilla, pero ¿cómo hacerlo es lo complicado? Pues cada acción, me preguntas alguna acción concreta, cualquier acción que se nos ocurra, y yo creo que aquí es muy guay además hablar a profesoras y a profesores, a maestros y a maestras, porque vosotras mismas seguro que vais a proponernos como sociedad ideas propias y seguramente sean buenísimas. Yo os propongo miles de ideas. Os propongo reducir, en general, introducir en tu vida la variable emisión, ¿no? Todo lo que vayas a hacer, tenlo en cuenta. Pues si voy a ir a hacer un recado y no es muy lejos, pues me compensa ir andando. Pues toda esa mentalidad simplemente hay que introducirla. Yo ya sé que puede parecer que pequeñas cosas que cada uno que aportemos no es suficiente o que si sigue contaminando tal país, tal industria y tal tales industrias, pues que no va a pasar nada, que no va a haber ningún cambio. Pero eso no es verdad. Todos los cambios suman y de hecho también está en nuestra mano elegir el tipo de gobierno que queremos, el tipo de industria que queremos, el tipo de consumo, que es una palabra horrible si os fijáis, ¿no? O sea, eso de que nos llamen consumidores es una cosa horrible como sociedad. Desde mi punto de vista no deberíamos de ser consumidores, somos individuos, personas que hacemos cosas, no consumimos solo, sino que aportamos, hablamos, leemos, escribimos y bailamos y cantamos y todo, pero no solo consumimos. Pero para el sistema que se impone en la mayoría del mundo, somos consumidores y eso es una de las primeras cosas que hay que intentar desterrar, ese concepto. Y bueno, pues muchísimas cosas. Lo fundamental, yo además dirigiéndome a vosotras, lo fundamental es precisamente transmitir ese mensaje, transmitir esos valores y los valores de que no es necesario seguir consumiendo a lo bestia y tener lo mejor, siempre lo más top para ser feliz. El paradigma de la felicidad, que esto es algo que sí que me gustaría que alguna o alguno nos diera la idea, ¿no? De decir, la felicidad ahora va a ser otra cosa, no va a ser tener el mejor coche, la mejor casa, no sé, poder viajar. Poder viajar es maravilloso, lógicamente, pero hay que también meter la variable de cambio climático en el viaje, ¿no? Y cambiar nuestra forma de viajar, que no puede ser de una manera así tan salvaje como lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que el paradigma del cambio, de la felicidad, que no esté basada en algo tan material, creo que es una de las claves para convencer a la gente. Pero yo creo que la idea puede surgir de una clase, de un cole. Creo que sí, confío en que los niños a los cuales le transmitís estos mensajes crezcan con esos valores incorporados y nos den una lección. Ya está pasando, de hecho, ¿verdad, Chema? Total. De hecho, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es... Hay una cuenta de Instagram, no sé si la conocéis, que se llama Hacer algo ya es hacer algo, ¿no? O algo así, creo recordar, que te incita a hacer pequeñas acciones de manera individual para que generen un pequeño impacto. Y esto lo dice alguien que ha generado hoy mismo una huella de ozono brutal por poder llegar hasta aquí. Pero hay una cosa que hablábamos, ¿verdad? Que a veces el propio no te mensaje... castigues. No te castigues por eso, Chema. No, porque el propio mensaje... Tú sabes que es más importante, claro, es más importante el mensaje que todo lo que has hecho para venir. Claro, esto creo que es importante que quede reflejado, ¿no? A la hora de hablar de urgencia climática, a la hora de hablar de las necesidades de medidas para paliar este CO2, creo que lo que nos debe de quedar claro es que el mensaje de la urgencia es mucho más importante que cualquier otra cosa, cualquier otra excusa o cualquier otra medida. Has hablado de un aspecto, Martín, que es muy interesante, de hacer, por ejemplo, algo con la movilidad, ¿no? Intentar que tu movilidad sea más motórica por tu parte para reducir esa huella, que tiene que ver también con un concepto que creo que es interesante a lo mejor ver cómo lo podemos implementar dentro de las escuelas, y es el concepto de la economía circular, que también tiene mucho que ver con la idea de que las cosas buenas duran más, ¿no? De hecho, había una campaña, no recuerdo ahora, creo que era de Wallapop, que le daba las gracias a Levi's por hacer vaqueros que duraban un montón de años o por hacer zapatillas que duren mucho, ¿no? Porque
cuando entramos en una espiral de gastar, de tener lo último, lo nuevo, la industria de la moda textil es la que deja una huella más brutal de CO2, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo, por ejemplo, este concepto de la economía circular mezclado con la sostenibilidad al contexto real de aula para que esto cale en el alumnado? Bueno, lo primero justo es convencer, explicar la situación para que cada persona se forje su propia opinión. No hay que influir en los niños. Yo creo que ellos también se van a forjar su idea de cómo les gustaría que sea el futuro, su futuro y su presente. Entonces, la clave está en que cada acción que hagan sea en esa línea. Introducir esa variable en tu ecuación de vida, ¿no? Todos estamos regidos por una ecuación que no sabemos en realidad cómo es. Tampoco la atmósfera tiene una ecuación, pero no tiene una única solución. Por eso, y esto suena como disculpa, pero por eso a veces nos equivocamos en los pronósticos o no van del todo guay a veces. Pero eso es porque la atmósfera es un sistema muy complejo y todos también somos complejos y tenemos ecuaciones que nos rigen, ¿no? Que nos hacen personas. Y en esa variable puede ser muy diferente en cada persona o incluso en cada colegio. Habrá colegios, por ejemplo, yo haciendo esos números que habíamos hablado, precisamente pensando en algún colegio en particular, seguro que hay coles que les viene bien a lo mejor, imaginaos, aquí en Madrid, ¿no? Que hay muchos coles, supongo que, no sé si en Sevilla pasa algo así, pero en Madrid hay muchos coles a los cuales un montón de padres atascan las callejuelas que dan a ese colegio con los coches, que por cierto son coches cada vez más grandes, que se usan en ciudad solamente, a veces es un poco raro, y que colapsan las calles y para dejar a los niños. Bueno, pues si haces un cálculo rápido entre los más o menos 20 niños que puede llevar un autobús escolar y los 20 niños en coches de sus padres, tomando todo de media, o sea, es más del triple de emisiones de toneladas de CO2. Son en un mes de transporte al colegio, 40 kilómetros de media. O sea, hay que tener en cuenta que cada transporte al colegio es la ida de los padres con el niño, la vuelta a casa o al trabajo, la ida de los padres a por el niño y la vuelta a casa. Es decir, son 4 vueltas, en realidad, 4 viajes, que a 10 kilómetros de distancia de media no me parece desorbitado. Es cierto que afortunadamente hay muchos padres que pueden llevar a los niños casi caminando, eso sería lo idóneo. Pero a veces queremos otro colegio, queremos otras cosas y esto también es lícito. Yo estoy de acuerdo, no se puede tampoco, creo que coaccionar y obligar a la gente a... Yo creo que la obligación no funciona, sinceramente, y el hecho de coaccionarte porque a lo mejor te están cortando tu mayor deseo, que es llevar a tus hijos justo a un cole que está lejos de tu casa. Y tú en el resto de tu vida pues eres una persona muchísimo más sostenible, pero justo ahí eres un derrochador, digamos. Bueno, pues, oye, tío, pues tampoco pasa nada. Solo se vive una vez, quiero decir, tampoco hay que volverse locos. Era justo lo que le decía a Chema, no pasa nada, ya has tenido que venir, pues no sé, como sea. Y has consumido muchas toneladas de CO2. Bueno, da igual, pero estás aquí, estás hablando de esto y os está llegando a mucha gente el mensaje, que seguro que os está gustando, el de él al menos, no el mío. Y esto es lo importante, porque seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros vais a hacer algo que al final va a reducir esa huella que hoy hemos generado. Bueno, yo no, yo hoy he generado poco que estoy en casa, pero si hubiera ido también hubiera generado, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, que tened claro que cada acción es importante y desde el propio desplazamiento al colegio, obviamente, tú imagínate, si tienes un colegio, mira, Chema, imagínate un colegio totalmente sostenible, desconectado de la red eléctrica. Hay alguno por el mundo. Y eso sería Yo estuve la en hostia. Bali, en uno. Pero Yo he visto un reportaje en uno en Argentina, que lo hizo además este arquitecto americano, que es un tipo que hace este tipo de edificaciones, en la que participaron, pues, obviamente, para hacer un colegio así, imaginaos, participaron, obviamente, todos los padres, los amigos de los padres, los profesores, los amigos de los profesores, haciendo el cole. Utilizan materiales nobles, como por ejemplo madera, cristal, y también utilizan hormigón, pero también utilizan, pues eso, neumáticos, latas de aluminio, vidrios y cartones. E integran todo. Pero todo está pensado. El colegio está pensado desde la orientación para la climatización, la reutilización del agua. Obviamente se automantiene de comida, se automantiene de energía, tiene placas solares. Bueno, esto sería como una cosa muy idílica, porque además ese colegio, ¿dónde plantas un colegio así en una zona urbana? Es muy complejo. Pero no hace falta que todo sea así. Si es una cuestión de la actitud, de la mentalidad, de lo placentero que es, de hecho, es enfrentarte a la pendiente tuya de cada día
y deslizarte en la pendiente, siempre aportando a todos, ¿no? Y aportando como sociedad. Y creo que, pues eso, pues las iniciativas individuales son claves, y en los coles las iniciativas individuales se pueden transformar muy rápidamente en colectivas, porque si el cole de repente traía las patatas, imagínate, pues de Toledo y las puede traer de más cerca, pues hágase, ¿no? Entonces, esa es la clave, ir mirando dónde están las pérdidas, las emisiones innecesarias, porque en realidad, además esto es la clave, que mira, no lo había dicho, no se trata de perder calidad de vida, si es que es todo lo contrario, si es que es vivir más feliz, vivir más tranquilo, de eso va la reducción, en serio. Yo no soy ecologista radical ni nada de eso, ni se trata de que todo el mundo ahora seamos veganos, ni que no. Se trata de adaptarnos hacia algo que es un poco más sostenible. Lo que está claro es que la ganadería, como está planteada, no es sostenible, no tiene sentido. Pero ¿qué está diciendo? Yo no estoy diciendo que no se tenga que comer carne. Es cierto que sabemos que reducir el consumo de carne pues, es más saludable y emite menos. Vale, cada uno que luego con ese dato incorporado que tome una decisión. Obviamente, creo que cada uno tomará la que quiere y así debe de ser. Esa es mi opinión. Me enrollo, ¿eh? No, hay una cosa, Martín, que a mí me interesa un poco. Yo estaba pensando como profe, ¿no? Por ejemplo, y lo iba apuntando aquí, que a la hora de introducir esa parte de la economía circular de la que hablabas, a la hora del ejemplo del colegio con materiales que tienen dobles funciones, ¿no? Pues a lo mejor la importancia de pensar la reutilización de materiales dentro del aula. Y aquí hablamos con profes de infantil que en general tienen un trastorno de Diógenes como muy serio. Si tú entras en un aula de infantil, igual encuentras hasta enciclopedias de los 80 ahí almacenadas porque luego pueden ser usadas. Es decir, que creo que esa idea de el propio material tiene una doble vida para poder ser utilizado, creo que es una medida muy interesante, y además está trabajando en una segunda línea con los alumnos de los juguetes también pueden ser construidos, ¿no? Se me estaban viendo ahí, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa, llevándolo a la parte que yo he introducido sobre el trabajo de las situaciones de aprendizaje, y es que, claro, a veces en educación trabajamos solo sobre lo que los chavales ven. Y hablando de cambio climático, resulta que el gran aliado que tenemos no lo vemos, ¿no? Es decir, que hay una gran cultura en la que los árboles van a salvar el CO2, pero es que resulta que la Poseidonia es de las cosas que más CO2 absorbe en todo el planeta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartieras con nosotros estas ideas del poder que tienen los mares, los océanos, en la solución y en el problema también que se está generando y que nos está impactando. Justo, es que además lo acabas de decir, la mayor captura de CO2 que se produce en la Tierra se produce en el mar, se produce en el océano, por el fitoplancton, por la Posidonia, por todos los elementos que flotan inocentemente en el mar y que capturan el dióxido de el CO2 y lo transforman, dióxido de carbono, y lo transforman en oxígeno. Y de hecho, claro, siempre se pone el foco en los grandes bosques, en la Amazonia, pero sí, que son súper importantes, no me malinterpretéis, pero realmente es el océano el que hace la mayor labor de oxigenación del planeta. Y es justo, acaba de salir un artículo súper reciente, es de hace unas semanas, es justo el sitio donde se está almacenando más calor. Seguro que después de esta ola de calor, no fue una ola de calor técnicamente lo que hubo en abril, porque no fueron los días suficientes, pero bueno, fue un calor extremo. De hecho, en Córdoba, ahí al lado, tuvisteis la temperatura más alta jamás registrada en toda Europa para un mes de abril, 38,8 grados. Quiero decir, es obviamente ya... Sí, y además hablar ya... O sea, yo soy muy tajante con esto y yo no doy un hueco ni el canto de un pelo al negacionismo, ni a los tolais, ni a las conspiraciones, ni a los chemtrails, ni a toda esta mierda. Con perdón. Pero es que todo eso a mí me quita energía, me quita vida, y eso es todo, pues nada, si queréis golpearos, pero dejadnos vivir, dejadnos evolucionar. Esto no es evolutivo. Entonces, obviamente la evidencia la sentimos todos. Y no tienes más que ir al rural, donde no hay tanta influencia de nada, y preguntarle a la gente mayor si le parece normal lo que está sucediendo. Y ya te dicen ellos son el perfecto observador meteorológico. En Galicia tú le preguntas a un marinero o a un ganadero o a un agricultor qué está pasando, y dice que no tiene, que está loco todo, que no entiende nada.
Y fíjate que el norte de España es lo que técnicamente está sufriendo algo menos los episodios más extremos. Pero es una evidencia clara. Entonces, hay sitios que no vemos, como decía Chema, como el océano, que nos parece que está ahí, que va a seguir tragando toda nuestra mierda durante mucho tiempo. Y no es así, porque el océano está alcanzando unas temperaturas tan altas que esa energía la va a devolver a la atmósfera. Porque al fin y al cabo se trata de la meteorología, la atmósfera se mueve por eso, con flujos que van variando, ¿no? O sea, el flujo atmosférico, el flujo oceánico, todo está conectado. Y de hecho las tormentas del Mediterráneo provienen del calor del Mediterráneo y del aire frío que llega desde el norte. O sea, son elementos combinados que nos van dando toda esa meteorología que tenemos. Y el océano está guardándonos una desagradable sorpresa, y es que está almacenando muchísimo calor que va a repercutir sobre nosotros. El problema es que no se sabe bien cómo, pero se sabe que va a ser pues bastante duro, porque de alguna forma este calor es energía, y esa energía se traduce pues eso, en lluvias más intensas o en episodios sin lluvia más intensos. Entonces, poner atención a cosas que están lejanas también es muy útil, porque sobre todo es conocimiento, es saber que ese es el mar el que debemos de cuidar y cada paso cuenta. Es decir, no intentar que la basura no llegue al mar, intentar ser lo más coherente a la hora de enfrentarnos a esos grandes elementos, ¿no?, que nos dan la vida, de donde procedemos, aunque estemos lejos, y mucho más si estamos cerca, claro, porque lo vemos directamente. Pero sí, o sea, en esos sitios están las claves para el futuro clima que vamos a vivir, que cada vez veis que está siendo más extremo y más desafiante en muchos casos. A mí, como educador, hay una cosa, Martín, que no sé si vosotras en esto coincidís, y es que, de alguna manera, cuando tú entiendes lo que te rodea y lo comprendes y lo haces tuyo, es una de las primeras maneras de cuidarlo, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, hablo con mis hijos y entienden el valor que tiene a lo mejor las golondrinas en el ecosistema en el que nos rodeamos, ¿no? Porque, claro, chicos, si hay golondrinas, las golondrinas son amigos porque se van a comer los mosquitos que en verano nos van a dejar tranquilitos, ¿no? Entonces, si tú entiendes esas sinergias y les muestras estas necesidades, también es una manera en la que yo estoy sensibilizado a la hora de luego respetar ese medio, ¿no? Si todo lo que yo voy viendo, lo que voy aprendiendo es totalmente aséptico a esa realidad tan cercana que tengo, es mucho más difícil que yo genere la sensibilidad, porque creo que esto es una cuestión de sensibilidad, ¿no? De cuidado y respeto por el patrimonio, que no es solo el patrimonio cultural, sino el patrimonio ecológico, nuestros árboles, nuestra Doñana, nuestros Pirineos. Entonces, ¿cuál es el valor del patrimonio no cultural, entendido como piedras? Y perdonadme el vulgarismo. El valor de ese otro patrimonio a la hora de transmitirlo a nuestros niños, niñas, hijos e hijas. Pues es clave, o sea, y es total. El valor del patrimonio natural es todo. Claro, cuando os decía al comienzo que no es una cuestión ecologista, no es una cuestión ecologista a nivel global, conceptual, digamos, es una cuestión de especie, ¿no?, de humanidad. Pero es cierto que aquí los pasos son claros, y es como estaba diciendo Chema, es respetando y cuidando a todas esas especies que nos rodean, a todos esos entornos que nos rodean y que nos permiten vivir como vivimos. Porque es que la golondrina es clave, las abejas son, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? un elemento tan pequeñito en la naturaleza como una abeja que casi no se ven, porque en realidad las abejas no son tan molestas como las avispas, por ejemplo, que sí, que llegan y te muerden, así a las bravas. La abeja solo te pincha si se ve atacada, y sabéis que la abeja cuando pincha se muere, y lo sabe, porque, o sea, sabe que se va a morir porque lleva el aguijón enganchado a todo el intestino. Entonces, en el momento en que ella se suicida, se mata por defender la colmena y defender a la reina, que eso lo llevan como muy impreso en su ADN. Pero es que es la abeja, son las abejas las que hacen posible que haya frutas, las que hacen posible que polinicen las plantas. Entonces, claro, un elemento tan pequeño y que parece que, bueno, que no pasaría nada, ¿no? Pues puede inestabilizar y desestabilizar por completo el sistema. Entonces, cada biodiversidad, cada elemento cuenta
en el sistema en el que estamos. Fijaos que han pasado muchísimos años, muchísimos. Es cierto que, aprovecho para hacer un paréntesis para no ser tan abrupto en la matización del negacionismo, pero siempre a lo mejor encontráis algún argumento que dice, no, es que ya hubo cambios climáticos. A ver, hubo cambios climáticos que transcurrieron durante millones de años. Sí, la Tierra se congeló y se descongeló en millones de años ya, pero es que estamos hablando de unas décadas en este caso. Si no entendéis la diferencia de lo que supone un cambio en millones de años, las especies se adaptan, no todas, claro, incluso en millones de años hay especies que perecen, pero la Tierra evoluciona lentamente. En este caso el cambio es abrupto, es radical, es rapidísimo. Y eso es lo que nos está pillando a todos, incluido a nosotros, desprevenidos, y mucho más a las abejas, que no saben de qué va la película. De repente no encuentran flores porque ha habido una helada después de que haya habido unos días de muchísimo calor. Y eso es lo que está frenando pues eso, la progresión de esa especie, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí ha habido cambios climáticos en la historia de la Tierra, pero a la configuración a la que llegamos ahora, desde hace unos pocos miles de años, en la que vivimos, en la Tierra, los humanos, pues es una configuración muy delicada y muy particular y muy especial y única, al menos que se sepa, en este sistema solar. Entonces, jolín, merece la pena conservarla en equilibrio para poder vivir tranquilos, felices y en armonía con en este sistema. Claro, ¿cómo hacerlo? Es justo esa clave, ¿no? de sensibilizar. Yo creo que esos mensajes a los niños que son todavía, que se creen realmente que es importante, estas cosas, creo que llegan. Creo que son mensajes potentes, que son mensajes, el empaparte del entorno, el conocer que tu entorno cercano es un entorno importante para tu día a día. Creo que es clave. Y el entorno lejano, del que hablabas antes, Chema, del océano, también, obviamente, ¿no? A lo mejor no puedes ir a visitar el océano, pero saber que está ahí y que es clave. Martín, antes de dar paso, porque creo que es una oportunidad chula que también los asistentes puedan hacerte algunas preguntas breves. Si tuvieras que resumir 5 ideas en un minuto, como si esto fuera la subida en un ascensor, 5 ideas clave que tienen que quedar sí o sí en torno al tema del clima que hemos estado hablando, ¿cuáles serían estos 5 puñetazos a la mandíbula? Vale. Bueno, que nos quede claro que está habiendo un cambio de clima, que está derivado de la subida de temperatura producido por la emisión de gases de efecto invernadero de origen humano. Primer punto, o segundo, o 2 puntos, como queráis. Luego, que tenemos que solucionarlo, que somos los responsables y que tenemos que solucionarlo. No podemos dejar esta papeleta aquí. Entonces, tenemos que reducirlo. Es nuestra tarea moral, es nuestro reto como década, no sé, como generación, si me apuráis, ¿no? Es nuestro reto más importante, digamos, para la humanidad. Y luego los otros puntos serían cómo hacerlo. Pues, yo creo que la clave está en que cada uno, en la medida de lo posible, pues tome conciencia del problema y cómo aportar solución. Solo una pequeña anécdota en ese minuto. Yo tenía un profesor de física, que de hecho fue premio nacional, de estas personas súper importantes, con muchísimos artículos, que nos dio una asignatura súper chula a final de carrera, que era una fricada de punto del equilibrio y cómo un sistema se inestabilizaba, una cosa súper chula, pero muy compleja. Y nos decía, mirad, yo por cierto era un estudiante, pues, no de los mejores, pero acabé la carrera, que tiene mérito mi carrera. Entonces, él nos decía, da igual lo poco que hagas para la ciencia, será un aporte importante. Es decir, puedes ser premio Nobel, y es un aporte evidentemente importante, puedes descubrir el efecto fotoeléctrico, como hizo Einstein, o bien puedes hacer simplemente pues, un párrafo dentro de un pequeño artículo de una pequeña revista y es importante igualmente. Pues esto es lo mismo. Cada uno en nuestra medida tenemos que dar pasos importantes. Los profes, en este caso, tenéis una buena herramienta para ser importantes en esta transición. Y luego creo que como mensaje clave es, como individuos, organizándonos y apoyándonos entre nosotros, podemos solucionar el problema sin ninguna duda. Qué guay. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta, algo que os gustaría, si se deja en el tintero, Martín? ¿Algo individual? ¿No? Ah, y la han quitado, Martín se ha ido. Chao, Martín.
Ha vuelto. ¿Alguna idea? ¿Pregunta? Bueno, yo creo, por hacer yo, si quieres, Martín, ahora yo hago el cierre, creo que es importante el entender que tenemos una muy buena oportunidad con un contexto que es de cierta urgencia, ¿no? En el que las medidas no solo son reciclar, sino también es sensibilizar, es mostrar un mundo que a veces es desconocido, que no se ve, es coger y ver los insectos en miniatura y comprender el entorno y el mundo que te rodea, es entender que, por ejemplo, hay árboles que no pueden reproducirse por sí mismos y algo tan pequeñito como una abeja permite que se reproduzcan un montón de especies en la naturaleza, y eso que es algo tan pequeño, tan micro, tiene un efecto tan macro, ¿no? Y esto, de alguna manera, en cómo formulamos las experiencias de aprendizaje tiene un alto impacto. Así que, bueno, yo, Martín, desde Sevilla con la calor, te agradezco mucho la conexión y para mí es un placer, es una fuente de inspiración y creo que es algo a concienciar porque, por muy pequeño que sea, hacer algo ya es hacer mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, señor.